Bueno, una de las, en realidad, mis compañeras y compañeros que han hablado antes han mostrado esta vocación de tejedores y tejedoras que tenemos en la OMEP hace 72 años. Somos, como dijo Vital Didonet, el partido de los niños. Somos del partido de los niños. Siempre vamos a ser, de alguna manera, molestos y molestas para los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Tengan el signo que tengan, porque sabemos muy bien que en el mundo entero, no solo en América Latina, hay una enorme deuda con la primera infancia. La primera infancia todavía le cuesta a estas etapas, a los bebés, a los niños pequeños, ¿no es cierto?, a las niñas pequeñas, ser pensadas y ser interpretadas y ser respetadas y ser dignificadas en tantos ciudadanos y ciudadanas. Sujetos de derechos, ¿no es cierto? Y esta es nuestra lucha, esta es nuestra bandera desde hace 72 años y justamente porque es esta larga lucha, ¿no es cierto? Yo quiero enfatizar hoy en los procesos que sufren, ¿no es cierto?, que sufrimos quienes estamos adentro de las organizaciones no gubernamentales, dentro de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y qué difícil que es este trabajo, pero qué apasionante, ¿verdad? Esto es militancia, es una militancia larga, es una militancia difícil, y esta ciudadanía, este reconocimiento de la ciudadanía de la primera infancia, fue posible justamente por el trabajo, el largo trabajo, el largo y difícil camino, ¿no es cierto?, del reconocimiento de la ciudadanía de las infancias. Y la OMEP participó en la redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño con sus delegados y participó también en otras instancias y sigue participando en otras instancias regionales, nacionales y mundiales, ¿no es cierto?, para que, como bien dijo Roberto, no quede en la letra, no quede en la palabra aquello que está acordado, aprobado y acompañado por todos los países del mundo. Por supuesto, como gran pilar, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos del Niño y también con otro gran pilar, esta agenda maravillosa que tenemos por delante y que todavía no hemos cumplido y que estamos con muchos problemas para cumplir, que es la Agenda 2030 de educación, ¿no es cierto?, y en particular este objetivo, ¿no es cierto?, el objetivo 4, esta meta maravillosa, ¿no es cierto?, que además va a ser posible los restantes objetivos, porque sabemos que la educación es, además de derecho, además de meta, además de objetivo del desarrollo sostenible, es herramienta, ¿no es cierto?, es herramienta para los demás derechos. Y nosotros, como bien decía al principio, Desiree, creemos en la planificación, creemos en que ya que somos pobres, porque somos una organización muy vieja, 72 años, pero muy pobre, ¿no es cierto?, tenemos que estar muy organizadas y muy organizados, ¿no es cierto?, para salir a trabajar. Esto no significa de ninguna manera rigidez, sino significa plan, significa horizonte, significa perspectiva, significa, como decía Paulo Freire, ser un poco locos y un poco cuerdos, un poco locos para mirar con utopía, ¿no es cierto?, la vida, el mundo, el trabajo, ¿no es cierto?, y pensar, como decía Nacha Guevara en una canción en los años 70, que el mundo va a ser una gran roticería donde todo el mundo pueda comer, ¿no es cierto?, y bueno, y donde todo el mundo se pueda educar. Entonces, desde ahí, desde esa parada de locura y de cosa cuerda, digamos, ponemos este horizonte flexible de la planificación. La planificación para cualquier organización de la sociedad civil es fundamental, y esta planificación nosotros de alguna manera la definimos en áreas estratégicas, que por supuesto están dialécticamente conectadas, ¿no es cierto?, dialécticamente conectadas entre sí, porque no podemos hacer política sin saber.
sin tener fundamentos, sin tener conocimiento de la temática, ¿no es cierto? Sin saber cuáles son los debates que vienen en contra, porque también hay que saber lo que dicen los otros, lo que dice el neoliberalismo, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no es cierto?, respecto de la educación, para poder refutar, para poder debatir y para poder inclusive debatir concepciones epistemológicas, ¿no es cierto?, vinculadas a la construcción de conocimiento, porque para nosotros en la OMEP la construcción de conocimiento no es evidencia. El conocimiento no es nunca evidente, es una construcción histórica, ¿no es cierto?, es una construcción dinámica, y a partir de allí salimos a ponerle el pecho a la pelea por la incidencia política en educación. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la socialización de ese conocimiento, con el repartir, con el compartir, con el abrevar, con el tramitar todo este conocimiento con las familias, con los educadores, con los niños, desde los niños y desde los educadores y desde las instituciones que se dedican a la formación docente, etcétera. O sea que hay una dinámica, digamos, una dinámica que nos permite construir conocimiento para poder hacer una incidencia solvente. Ahora, esto jamás podría ser un trabajo de uno o dos iluminados adentro de un baño que se le ocurrieron las mejores ideas. No, de ninguna manera. Esto se construye entre todos. Esto se construye entre todos y todas, y se viene construyendo. Y yo quiero hoy, ya que estuvieron tan maravillosos y maravillosas mis compañeros y compañeras anteriores de la OMEP, quiero tomarme la licencia de contar cosas más caseras, de contar, por ejemplo, que fue Maximiliano Estigarribia el que me presentó a Camila. Y que para mí entrar a la CLADE fue entrar al doctorado. Entrar al doctorado. Yo estoy tan agradecida con la CLADE, porque cuando entré a la CLADE me di cuenta de por dónde teníamos que trabajar nuestra incidencia política. Una pregunta que siempre me hacía yo cuando iba a las distintas reuniones, porque hace 21 años que estoy trabajando como voluntaria dentro de la OMEP, era cómo era posible que nuestra organización fuera tan antigua y tan poco conocida, ¿no es cierto? Y inclusive tan extendida, porque hay que ver que nosotros estamos en más de 74 países, en 5 regiones del mundo, y hacemos cosas muy buenas. Hacemos cosas muy buenas y participamos de procesos muy interesantes al interior de los países, en procesos curriculares, en procesos de construcción de leyes, en procesos de distinto tipo. Sin embargo, el trabajo no se notaba. Y yo creo que ahí me di cuenta, por ejemplo, por qué pasaba esto adentro de la CLADE. Fue Laura, fue Giovanna, fue Camila, fue Gerson, fueron los compañeros que también integran desde distintos espacios, David de la campaña boliviana, Alberto de la campaña argentina, ¿no es cierto? Bernor, distintos actores, ¿no es cierto? Que yo cuando me siento con ellos siento que voy al curso, ¿no es cierto? Y aprendo de todos y compartimos eso, ¿no es cierto? Ese espíritu lo hacemos compartir y circular adentro de la OMEP. Y es tan importante estar enredados, es sumamente importante, porque hemos logrado, voy a decir logros, achievements, ¿no? Increíbles. Por ejemplo, me acuerdo la primera reunión de ministros que tuvimos en Lima juntas, Camila y yo. Fuimos a la reunión de ministros latinoamericanos, recién estaba comenzando la agenda, ¿no es cierto? Y iba a comenzar la agenda en realidad, era la previa de Incheon.
Y nosotros logramos con Camila que se cambiara la declaración de los ministros y que se incorporara la educación y el cuidado de la primera infancia dentro de la declaración. O sea, con un simple gesto, con un simple estar y un complejo estar, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, porque es también complejo estar, y ir en los cafés hablando con los distintos ministros de educación y trabajando para convencer y para tramitar esos cambios que después son importantes, porque las declaraciones de los ministros, como todos ustedes saben, compañeros y compañeras de la CLADE, no solamente de la OMEP, a partir de esas declaraciones se construyen las políticas públicas nacionales. Y además porque nos permite, ¿no es cierto?, exigir. La exigibilidad, digamos, surge justamente del compromiso que asumen los estados. Entonces, esto es maravilloso, estar en el momento justo, ¿no es cierto? Y eso me lo enseñó la CLADE, ¿no es cierto? Qué importante que es hacer el esfuerzo, ir poco menos que nadando o en bote a esas reuniones, ¿no es cierto? Porque no tenemos plata, porque tenemos que hacer unos esfuerzos bárbaros por estar apoyados y apoyadas por los comités locales, ¿no es cierto?, para poder estar. Estuvimos en Bolivia también en la reunión de ministros, ¿no es cierto?, acompañadas por las colegas con anécdotas desopilantes y también durísimas, porque hemos sufrido en Bolivia, hemos sufrido y mucho en Bolivia por el tema de educación vinculada al tema de género, educación sexual integral, etcétera, o sea, que la hemos remado en el dulce de leche, como decimos en la Argentina, ¿no es cierto? Así en ese trabajo, ¿no es cierto?, de construcción y de incidencia, no solamente, digamos, trabajamos lo nacional. Lo nacional tiene que ser, sin ninguna duda, mucho más consolidado entre las redes y que lo está haciendo, porque el crecimiento y la inserción que ha tenido la campaña argentina, la campaña boliviana, o sea, en distintos países, y la misma OMEP, por supuesto, que se alimenta, ¿no es cierto?, en una relación dialéctica, y a su vez nosotros alimentamos y colaboramos en estas acciones, porque la educación y los trayectos humanos y los trayectos educativos empiezan en la infancia, pero después van a seguir toda la vida, ¿verdad? Y entonces somos responsables de todo eso, de todo el proceso, de llevarlo adelante para todos y todas. Entonces, por esta razón es que con la CLADE hemos soñado juntas y juntos muchas cosas. Hemos soñado, por ejemplo, y lo hemos concretado, tener un estudio, ¿no es cierto?, sobre qué pasaba con la educación y el cuidado de la primera infancia, ¿no es cierto?, en América Latina. Y así pudimos publicar el estudio que lo mencionó Iliana, ¿verdad?, y que además permitió elaborar una serie de recomendaciones políticas dirigidas a los estados y seguir haciendo campaña, la campaña de derechos desde el principio, ¿verdad? Esa campaña surge de ese estudio conjunto que hicimos con CLADE y con el financiamiento de EDU. De esas instancias, digamos, además de esas instancias, nosotros vamos a lo regional, vamos y nos enredamos y nos hacemos presentes en distintas reuniones de ministros con la UNESCO y demás, que no es fácil construir vínculos, ¿no es cierto? No es fácil porque desde la sociedad civil muchas veces, y sobre todo, digamos, con el reinado del neoliberalismo que hay en muchos de nuestros países latinoamericanos, es muy difícil entrarle, pero hay que insistir para entrarle, ¿no es cierto? Hay que insistir para entrarle para que realmente los derechos de los niños pequeños, de los bebés, ¿no es cierto?, a la educación y al cuidado, y esto yo no hablo de escolarización, estoy hablando de todo el conjunto, digamos, de el derecho a la educación en todos los escenarios, digamos, y el Estado tiene mucho para decir y tiene la principalidad, ¿no es cierto?, para construir esas políticas. Y nosotros se lo hacemos acordar al Estado todo el tiempo. Y entre todos los sueños que tenemos con la CLADE, también tenemos dos sueños. Rescatar una idea vieja de la OMEP,
que es construir la década por la primera infancia, proponer en Naciones Unidas una década de la primera infancia, que es una idea vieja, pero poco desarrollada. ¿No es cierto que nosotros teníamos ahí circulando como gran idea y que Camila en su momento me dijo, pero Mercedes, mira esto, ¿no? Y la verdad es que nos pusimos a mirar con las compañeras y lo metimos como prioridad, ¿no es cierto? Porque lo teníamos ahí como idea, pero no estaba desarrollada. Ahora estamos trabajando en ese desarrollo, por lo cual vamos a necesitar mucho apoyo de la CLADE, ¿verdad? Y de todas las organizaciones que lo integran, porque esto va a ser fuerte. No se olviden que la invisibilización de la primera infancia es un proceso que abarca muchas cuestiones, no solamente problemas de acceso al derecho, ¿no es cierto? Problemas de acceso y de oferta al derecho, sino falta de financiamiento, indignidad de la oferta, ¿no es cierto? Falta de reconocimiento de los educadores y educadoras que en algunos países reciben una propina, ¿no es cierto? Porque están además fuera de los sistemas educativos, ¿no es cierto? Fuera de todo reconocimiento, fuera de los sistemas, diría yo. Otra de las ideas que tenemos ya hace un tiempito construyéndola junto con Clade, con Giovanna, con Laura, etcétera, ¿no es cierto? Y por supuesto ahora con Nelsi, la nueva directora tan peleadora y maravillosa que tenemos dentro de Clade, ¿no es cierto? La observación general 7. Tenemos que revisar esa observación general. Esa observación general para los compañeros que no son del nivel, vamos a decir que no son del área de educación inicial, se dedica a explicar de qué se tratan los derechos humanos en la primera infancia. Y resulta que ahí adentro falta darle una vuelta de tuerca al derecho a la educación, ¿sí? El derecho, de alguna manera la supervivencia, todos los derechos, vamos a decir, clásicos, se consideran vinculadas con la primera infancia, pero no así el derecho a la educación. Entonces tenemos que insistir, y ya estamos hace 1 año y medio, 2, trabajando, acercándonos al Comité de Derechos del Niño, fuimos a Suiza, hablamos con ellos, presentamos el estudio, etcétera, y esto lo vamos a seguir y vamos a necesitar, seguir necesitando todos los compañeros y compañeras de la CLADE, militantes por los derechos humanos y por el derecho humano a la educación. Y por supuesto, el otro tema en el cual estamos todos embarcados es en el seguimiento de los indicadores, ¿no es cierto?, que hacen y los subobjetivos que hacen a la gran meta, al gran objetivo para el desarrollo sostenible 4, que realmente tenemos muchos problemas allí, tenemos en primera infancia, les cuento, no es solamente la UNESCO la que está siguiendo, digamos, el logro de los indicadores, sino también la OMS y también la UNICEF. Con lo cual hay una desarticulación interna de esos indicadores y de ese seguimiento, ¿no es cierto? Y es muy difícil que en realidad de eso se transforme en una política concreta hacia la primera infancia y la garantía de sus derechos ciudadanos. Así que, compañeros y compañeras, no me voy a extender más, ya estamos en tiempo, pero sí les quiero decir que la OMEP está muy feliz de ser parte de la CLADE, ¿no es cierto? Y que esta voz latinoamericana, ¿no es cierto? Y esta perspectiva latinoamericana hoy la tenemos en la mundial. Yo desde el 1 de enero, como ustedes saben, estoy ejerciendo la presidencia mundial de la OMEP. No es fácil, hay distintas lógicas, ¿no es cierto? Nuestra organización es muy plural, pero sin ninguna duda, no tengan duda de que esta perspectiva latinoamericana se está metiendo, ¿no es cierto?, dentro de la perspectiva de trabajo, ¿no es cierto?, con esta originalidad que nosotros tenemos los latinoamericanos, con esta voluntad de tejedores y tejedoras, ¿no es cierto?, de armar nuestros quipus, de armar nuestros telares, de armar nuestras rendas, ¿no es cierto?, de armar a lo mejor con poco, pero con mucho,
grandes cosas para nuestras infancias. Muchísimas gracias a todos y todas.